Bluetooth mode. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Se me escuchan? Es un gusto que estén hoy aquí otra vez. Vamos a iniciar el curso, es la primera clase, ¿no? del curso de Mundo Bíblico. Ya está el maestro con nosotros. Creo que ya es bueno iniciar. Ya se están agregando rápido. Les recuerdo, como ya bien saben, ¿no? A los que van entrando, poner en silencio sus micrófonos. Cualquier comentario pueden hacerlo. De igual manera, si tienen alguna duda dentro del desarrollo de la clase de hoy, si tienen alguna pregunta o duda, pueden levantar la manita. Entonces ya se le va a estar atendiendo. Pues bienvenidos al curso. Que tengan una buena tarde y pues aprendamos juntos, ¿no? Vamos a empezar. Le voy a dar el lugar al maestro. Entonces, muchas bendiciones y aquí vamos a estar pendientes, ¿no? Adelante, maestro Jonathan. Bendiciones. Hola, hermanos. ¿Sí me escuchan? Si me escuchan, hagan una seña con la mano o algo así. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan o no? No se está escuchando. ¿No se escucha? Ok. Ahí parece que A ver, ustedes díganme, ¿eh? ¿Ahí? ¿Me escuchan? se escucha poquito. Ok. Muy poquito. Muy poco. Sí, no sé si estoy fallando el micrófono. ¿Me escuchan o no? ¿Se escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, entonces así lo voy a hacer. Buenas tardes aquí. Dios les bendiga a todos y todas. Bienvenidos al curso de Mundo Bíblico. Es un placer para mí coincidir en este espacio, como les decía ya en el video de bienvenida. Espero que juntos podamos ir caminando en este sueño que ustedes han emprendido, en este proyecto de prepararse ministerialmente o de forma profesional también en la licenciatura en teología. Sí, todos me escuchan, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Entonces, el día de hoy, pues tenemos nuestra primera sesión aquí. Vamos a introducirnos a la clase. Me presento nuevamente. Mi nombre es Jonathan Castrellón. Por la gracia de Dios, pues estoy sirviendo aquí, trabajando en el seminario como profesor, como coordinador de la carrera de teología presencial. Y pues estoy aquí para compartir o impartir la materia de Mundo Bíblico. Y esta materia pues es, digamos, introductoria para los estudios teológicos como tal. Es una materia en la que vamos a estar leyendo, haciendo foros de discusión, reflexionando, pero creo yo que vamos a aprender mucho con la ayuda de Dios. Entonces, les pido que a los que van entrando que nada más pongan en silencio su micrófono para que fluyamos mejor, ¿ok? Entonces, déjenme compartirles mi pantalla aquí para ir avanzando en el contenido de la clase. Como ya decía Uciel, si hay alguna duda, alguna pregunta, comentarios, con todo gusto, levanten su mano, hagan una seña y lo atendemos. Entonces, déjenme compartir mi pantalla aquí. Y yo espero que lo puedan ver. Sí, todos estamos ahí, ¿verdad? Con las diapositivas. ¿Sí? Ok. Bueno, pues esta materia es Mundo Bíblico, como les decía.
Ya les di la bienvenida. Y ahí. Esta materia tiene como competencia general de formación, lo que queremos lograr es que ustedes identifiquen los diferentes aspectos que integran el mundo bíblico a través del análisis, dice acá, de la historia, la geografía, la arqueología y la formación del canon. Estas son las 4 unidades que vamos a estar trabajando. La historia, después vamos a trabajar la geografía, arqueología y los lenguajes bíblicos, y en la tercera unidad vamos a trabajar el canon, y al final vamos a trabajar un poco sobre ya cosas de traducción, introductorias, obviamente, ¿no? Y al final vamos a terminar ya con la autoridad bíblica, cómo se comprende la autoridad bíblica hoy, a la luz de las nuevas investigaciones bíblicas y todo eso. Como les decía, pues es una clase que nos va a ir encaminando hacia los estudios bíblicos propiamente, que es toda una rama, digamos, dentro del estudio teológico, ¿no? Tenemos 2 grandes ramas, digamos, la teología como tal, que es toda la teología sistemática, todo eso, y tenemos la otra, que es esta, la de la teología bíblica, que es la que tiene que ver con los idiomas, el texto, todo eso. Esta materia va por esa línea, es la introducción a ese tipo de temáticas, ¿no? Que por lo que vi en sus presentaciones, la mayoría están muy cercanos a la pastoral, al ministerio, y creo que estas materias pues les van a ir sirviendo mucho, les van a ser de ayuda. Entonces vamos a avanzar. Yo ya creo que los que vieron el video les mencioné que hay 4 unidades, ¿no? La primera es el marco histórico, es esta unidad en la que estamos iniciando. En el marco histórico vamos a trabajar a lo mejor algunos conceptos que ya para algunos sean conocidos, o para aquellos que han leído la Biblia, pues van a sonar algunas palabras, digamos, familiares ahí. En el marco histórico está la historia de los imperios. Como ustedes saben, en la Biblia se mencionan Babilonia, Siria, persas, diferentes imperios que tuvieron contacto con lo que entendemos hoy como mundo bíblico. Entonces esta unidad nos vamos a dedicar a analizar los imperios, también los periodos de la historia de Israel. De hecho, por ahí nos vamos a introducir hoy, y vamos a hablar sobre Palestina en tiempos de Jesús, ¿ok? También en la segunda unidad vamos a trabajar las disciplinas científicas. Ustedes saben que la ciencia, digamos, es relativamente nueva. No siempre el mundo se ha visto con ojos científicos, pero hasta hace algunos siglos, y han surgido diferentes disciplinas científicas como la medicina, la geografía, que de alguna manera estaban antes, pero que ahora se ha propuesto desde el método científico una sistematización de esas investigaciones, ¿no? Pero en el caso de las ciencias bíblicas, al principio se pensaron como una amenaza, y aquí vamos a ver que al final hay ciertas disciplinas científicas, o ciencias, que nos ayudan también a esclarecer mejor los estudios bíblicos. En este caso vamos a estudiar la geografía, la arqueología y la lingüística, ¿no? Y cómo estas ciencias nos ayudan a mejorar nuestra comprensión de la Biblia o de los textos bíblicos. Esto lo vamos a estar haciendo en la segunda unidad. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? En las unidades, en la tercera unidad, son 4 unidades nada más. En la tercera vamos a estudiar la formación del canon. Sé que algunos ya estuvieron, por ejemplo, leí en sus presentaciones que estuvieron estudiando en Lemuel o en algún instituto bíblico. Estoy seguro que va a haber cosas que de alguna manera ya conocen o han escuchado, pero espero que también tengamos tiempos de reflexión, de reflexión y de crítica constructiva entre unos y otros, podamos ir aprendiendo. Pues ahí en el canon vamos a hablar sobre la necesidad del canon, vamos a hablar sobre la formación del canon
y el canon protestante y otros cánones, ¿no? Nosotros estamos familiarizados con el canon protestante, pero entendemos que hay, bueno, sabemos que hay otros cánones, otros libros que, por ejemplo, la Iglesia Católica considera inspirados, y así alrededor del mundo hay diferentes. Ok, entonces vamos a tomar tiempo también para analizarlos, estudiar por qué es así y por qué nosotros tenemos otro canon. Eso lo haremos en la tercera unidad, y al final, como les decía, vamos a hablar sobre las traducciones bíblicas. La última semana vamos a hablar sobre cómo se hace una traducción, en base a qué hacen una traducción, hablaremos si existen los originales o no, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí es donde dice el subtema, los testigos textuales y los roles del Qumran. Vamos a hablar sobre las traducciones al español. En América Latina se ha vuelto muy importante o muy aceptada la Reina Valera 1960 en particular. Sin embargo, existen muchas otras traducciones al español y nos vamos a detener en algún momento al final del curso para considerar las fortalezas de cada una, la historia, el proceso que se llevó para traducirlas, y cerraremos, como decía la competencia general, hablando sobre la autoridad de la Biblia, y eso lo van a hacer ustedes ya en su momento. Cerrando el curso harían un ensayo sobre eso. Pero bueno, entonces hoy dijimos, o la primera unidad es el marco histórico, y vamos a comenzar hablando entonces. Déjenme revisar el chat porque me está... no sé cómo subirle más volumen. Me dicen que ocupan más volumen, pero la verdad... déjenme ver. ¿Sí me oyen más o menos o no? ¿Sí? A ver, háganme una señal si me están oyendo. ¿Sí? Ok, bueno, entonces voy a avanzar. Tenemos esta unidad 1, perdón, déjenme regresar. Ok, en esta unidad lo que nos vamos a dedicar a hacer es, vamos a describir el contexto histórico y cultural del mundo bíblico a través de el análisis de aspectos de la historia universal. Dijimos que aquí vamos a hablar sobre los imperios, Babilonia, Asiria, los persas, y aquí ustedes como estudiantes, como todos nosotros juntos, nos vamos a detener a consultar las investigaciones históricas que se han hecho en torno a estos imperios y cómo eso nos ayuda a acercarnos al mundo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿no? Esto lo vamos a hacer a través de lo que se dice en la historia universal, y también nos vamos a detener a hacer un análisis del mundo judío y helenístico que ya lo vamos a ir viendo con más calma. Es donde surge el canon como tal, los escritos del Nuevo Testamento, la aceptación del Antiguo Testamento, y todo esto con el fin, pues, de entender mejor la novedad de la Biblia, ¿no? El mensaje de la Biblia. O sea, ¿en qué sentido, de fondo está esta pregunta, ¿en qué sentido la Biblia es novedad para el mundo, para su mundo primeramente, ¿no? Porque hoy entendemos, obviamente, que la fe cristiana es novedad, pero lo hablamos en nuestros términos, en la forma en que se habla hoy en el siglo XXI. Ahora, ¿pero en qué sentido fue novedad la Biblia para su mundo, ¿no? Eso es lo que nos vamos a detener. Aquí pongo resumidamente las actividades que hay que realizar o las tareas. Ya estuvieron por ahí algunos en las presentaciones personales. Les comento que por ser la primera tarea se había agendado para el martes 15, o sea, para ayer. Pero si ustedes las suben hoy, después de o en el transcurso del día la subieron, o ahora terminando la transmisión, la pueden hacer otra vez su presentación personal y se la voy a considerar solamente por ser la primera tarea, y entiendo que algunos, digamos, nos enteramos tarde o lo que sea. Pero entonces en esta primera tarea va a tener esa consideración. De ahí, pues estamos hoy en esta sesión de Zoom. Las actividades que les quedarían sería un foro, y hay que responder a esa pregunta: ¿por qué consideras relevante conocer el contexto histórico de la Biblia? Para eso hay que consultar las notas de clase
En esta unidad 1, en la carpeta, ahí debe haber hay un archivo, perdón, donde en una sección de la introducción al curso, hay un archivo en el que dice notas de clase. Ustedes van a leer esa información y entonces van a ir al foro y responder por qué consideran relevante conocer el contexto histórico de la Biblia. Y va a haber otro foro la segunda semana. Vean que acá en el lado izquierdo, aquí en la pantalla lo tengo yo, dice semana 1 y luego la 2, ¿no? En la segunda semana van a hacer otro foro, que es el 23 de octubre. Perdón. Y van a tratar de responder ahí cuál es la influencia de la historia de Israel en el marco de la revelación, ¿no? Cómo la historia de Israel ha configurado lo que nosotros hoy conocemos como revelación, como palabra de Dios, y para eso se van a apoyar en unas páginas que ya también ahí están cargadas, que es la lectura del libro para leer el Antiguo Testamento de Edmund Charpentier. Son 20 páginas las que hay que leer, y ahí están los puntos que corresponden. Por último, para la segunda semana van a entregar el 27, que es domingo, por la ayuda de Dios. Ustedes tienen que subir un reporte de lectura, y ahí está el libro indicado. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Ok, perfecto. Avanzamos entonces. Tenemos que comenzar preguntándonos entonces, ¿qué es la Biblia, verdad? Para nosotros, como creyentes, como cristianos, entendemos siempre, cuando hablamos de la Biblia, usamos expresiones, digamos, teológicas, expresiones litúrgicas que usamos en el culto, que usamos en las reuniones que tenemos para referirnos a la Biblia. Por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es revelación. Usamos otro tipo de adjetivos, como decir la Biblia es inspirada, todo eso. Pero, ¿qué significa Biblia? La Biblia, en el fondo, es una biblioteca, ¿ok? Quiero que partamos desde ahí. La Biblia no es un libro, sino que contiene o encierra entre sus páginas diferentes libros que se escribieron a lo largo de miles de años, bueno, de cientos de años, perdón, y que viene entonces a nosotros, llega como una biblioteca, en el caso de nosotros los protestantes, como una biblioteca de 66 libros. La Biblia viene del griego biblios, en este caso en plural, ta Biblia, que se traduce como los libros. Y entonces nosotros cuando nos acercamos a la Biblia no nos estamos acercando a un libro que se escribió de inicio a fin, ¿verdad? Hoy cualquiera puede publicar un libro en nuestro mundo moderno. Cualquier persona se sienta a escribir en una computadora, entra a internet, tiene mucha información a la mano y puede escribir un libro sin problema. Lo manda a una imprenta y se vende, se populariza. El valor de la Biblia como esta biblioteca que tenemos aquí tiene que ver con que detrás de ella hay toda una historia, un proceso de formación, en el que es cierto, es palabra de Dios. Hubo un pueblo que consideró libros, que consideró esos libros como diferentes a los demás, como diferentes a cualquier otra literatura que circulaba en aquel tiempo. Pero la Biblia no se escribió de un día para otro, hay toda una historia detrás de ella. Entonces tenemos que partir de ahí. Cuando yo me siento a leer la Biblia, o cuando yo me hinco, cuando yo estoy ahí frente a la Biblia, yo no estoy frente a un libro, yo estoy frente a una biblioteca, estoy dialogando con personas de fe, que compartieron la fe como yo la tengo hoy, pero que vivieron en un mundo diferente al mío, y que a la vez, aunque sus obras se han recopilado en un solo texto, en una biblioteca como la que conocemos, ellos mismos
no se conocieron algunos de ellos. Ellos mismos tenían experiencias muy distintas en la fe y escribieron desde su mundo y aunque inspirados por Dios, en primer lugar escribieron para la gente de su mundo. Es por eso que aquí debemos detenernos o interesarnos por conocer en primer lugar el mundo de la Biblia, ¿ok? El mundo de los autores bíblicos, de la gente que fue inspirada por Dios, pero escribió desde el mundo en el que vivía. Ok, esto vamos a ir introduciéndonos poco a poco, ¿no? La Biblia, pues es algo a lo mejor que la mayoría o todos sabemos, tiene dos grandes divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ok? Se dice que la palabra testamento, en el español testamento generalmente lo relacionamos con la última voluntad de alguien que está a punto de morir, ¿no? Con la última voluntad de alguien que muere. Pero la palabra testamento, una mejor traducción parece ser, es alianza, ¿ok? Y efectivamente en la Biblia, por ejemplo, encontramos una antigua alianza que se hizo por medio, entre Dios e Israel por medio de Moisés, y encontramos una nueva alianza que Dios hace con la humanidad, con todo el mundo, en Jesucristo, ¿ok? Entonces cuando pensemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, estamos diciendo, o debemos pensarlo en términos de alianza, de una relación. Entonces la Biblia también, entre sus páginas y entre sus divisiones, lo que nos está animando es a conectarnos, a abrirnos a Dios. Nos habla de gente que vivió en un tiempo diferente al nuestro, en un mundo diferente al nuestro, pero que experimentó de alguna manera a Dios, que experimentó de alguna manera lo divino. Entonces, estos textos, estas vivencias, estas narrativas nos llevan también a desear o nos quieren invitar a participar de esa alianza con el Dios de Moisés y particularmente nosotros como cristianos con el Dios de Jesucristo, con Jesucristo mismo. Ahora, en la Biblia protestante tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento, mientras que, como pongo ahí, en las Biblias católicas hay 46, o sea que hay 7 libros más, ¿verdad? Eso, cuando lleguemos al tema del canon, pues vamos a discutir, investigar por qué es así. En este caso, digamos entonces que nosotros en nuestras Biblias, los protestantes, tenemos 39 libros. Y tradicionalmente nosotros seguimos esas divisiones. Yo no sé si alcancen a ver ahí la imagen. Nosotros lo dividimos en ley o Pentateuco, decimos, los primeros 5 libros de la Biblia. Después vienen los libros históricos, porque la mayoría son narrativas. Luego vienen los poéticos o sapienciales, también les llaman, que serían como Proverbios, Salmos, todos esos. Vienen los profetas mayores y los profetas menores. Esa es la división que nosotros seguimos. ¿Alguien levantó la mano? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Esta es la división que nosotros seguimos, que seguramente hemos escuchado o hemos aprendido. Ahora, los judíos, no lo tengo acá, pero los judíos no dividen así como nosotros dividimos el Antiguo Testamento. Ellos lo dividen, más adelante van a ver las notas, seguramente ustedes, lo dividen en 3 secciones nada más, 3 secciones. Sería la ley o Torá, la segunda serían los profetas o los Nevi'im, y los escritos, la tercera sección, que serían el Ketubim, le llaman ellos, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, para ellos solo se divide en 3 secciones, y tienen algunos otros detalles que más adelante ustedes podrán también considerar. De entrada, avanzamos. En el caso del Nuevo Testamento es idéntico tanto para protestantes, para nosotros, como para católicos. Por eso dice ahí que es idéntico para todos los cristianos occidentales, ¿no? Y todos nosotros tenemos 27 libros. Entonces, lo primero aquí, cuando
Si usted, por ejemplo, yo a veces he escuchado gente que dice, no, es que los católicos tienen libros de más, y así, y entonces cuando hablamos, y le digo, pero tiene el mismo Nuevo Testamento, y de pronto la gente se sorprende, ¿no? Entonces, el primer dato es saber que en el caso del Nuevo Testamento tenemos el mismo. ¿Hay una duda, hermana? A ver. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Entonces, tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento que se dividen, en evangelios, todos lo sabemos, un libro histórico que le llaman, que sería el libro de los Hechos. Tenemos las cartas paulinas, las cartas generales, epístolas generales, y tenemos el Apocalipsis, que aquí se cataloga como profético en esta imagen que yo tengo aquí, pero más bien entra en una categoría que se llama literatura apocalíptica. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Permítanme. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vamos bien entonces. Ok. Entonces, avanzamos. Vamos a entrar a las etapas de la historia de Israel. En esta hora es lo que vamos a dialogar un poco, introducirnos allá. Dijimos que la Biblia o las personas que Dios usó para escribir los textos bíblicos, pues vivían en un mundo en particular, ¿no? Estamos hablando del pueblo hebreo, del pueblo judío, en el Antiguo Testamento, y hablamos de la iglesia primitiva en el caso del Nuevo Testamento. Ahora, la historia de Israel se desarrolla en contacto con los grandes imperios antiguos, ¿no? Uno cuando va a la educación básica, le hablan, por ejemplo, de Mesopotamia, de Babilonia, de todas esas regiones que son conocidas como las más antiguas. Entonces, en contacto con esas civilizaciones surge el texto bíblico. En el caso del Antiguo Testamento va a tener contacto con varias de esas civilizaciones. Pero quien estudia la Biblia debe saber que dentro de la misma Biblia hay ciertos periodos, ciertas etapas que uno puede encontrar, ¿no? Y que esas etapas son lo que configura, digamos, el pensamiento judío, la forma de entender a Dios. ¿Ok? ¿Cuáles son esas etapas? Los grandes periodos son estos 7. La protohistoria, que va desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11. El periodo patriarcal, que va desde Génesis 12 hasta el 50, al final. Tenemos el Éxodo y la conquista de la tierra, que eso está en los libros del Éxodo hasta Josué. Tenemos los periodos de los jueces, que está en Jueces. Tenemos la época de la monarquía, que está registrada en Samuel y Reyes. Tenemos el exilio, que ahí aparecen textos como Ezequiel y el segundo Isaías, o una sección de Isaías. En un momento respondo su pregunta, hermana Jocabet. Déjenme terminar aquí. El exilio y el post-exilio. Ok, déjenme ver la pregunta. ¿Por qué no fueron escritos desde el momento, sino que tiempo después? Por ejemplo, Moisés y sus escritos del Pentateuco. A ver. No entiendo muy bien la pregunta, hermana. Si quiere, déjeme activar su micrófono y me la explica un poquito mejor. A ver si la escucho. A ver, ¿puede hablar? Dígame. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mi pregunta es, maestro, ¿por qué a los escritos fueron ya escritos tiempo después y no en el momento? Esa es mi pregunta que siempre he tenido y pues ahorita quiero aprovechar para hacerla. Muy bien. Los textos bíblicos precisamente se escriben, como bien dice la hermana, no se van escribiendo justo en el momento en que van sucediendo las cosas,
se escriben como reflexiones posteriores, ¿ok? Se escriben al pasar el tiempo, a veces han pasado 1 o 2 siglos, a veces ha pasado más de los acontecimientos. Por ejemplo, ustedes van a ver las teorías del Pentateuco, por ejemplo. El Pentateuco se escribe por ahí del siglo X antes de Cristo, pero describe cosas en el Éxodo, por ejemplo, del siglo, ¿qué les digo? 12, 13 antes de Cristo. O sea, se ha escrito con 3 siglos, por lo menos, de, digamos, retraso. ¿Por qué pasa eso? Pues precisamente porque el pueblo, ahí tenemos que entrar a un tema que es el asunto de la revelación, y eso va a ser un tema constante en cómo vayamos investigando, ¿no? Tenemos que entender que por un lado está en la antigüedad algo que se llama tradición oral, ¿ok? Las culturas antiguas, como era muy difícil escribir, preferían irlo contando de generación en generación, ¿ok? El pueblo de Israel, digamos en este caso, en ese tiempo pues no existía el papel, no existía la tinta, era muy complicado y muy caro escribir. Y si seguimos las narrativas bíblicas, pues Israel no era un pueblo, digamos, con todos los recursos, con todo a la mano. Entonces era complicado poder escribir y no todos sabían escribir en la antigüedad, ¿no? Ese era otro. Entonces, ¿por qué se escriben tarde? Pues porque primero se mantuvo todo un proceso de tradición oral, se iban pasando de generación en generación la historia, pero también hay un proceso en el que van comprendiendo y aprendiendo a ver a Dios en su historia. Es lo que se conoce como revelación, ¿no? Imagínense ustedes alguna experiencia que hayan tenido con Dios, la que ustedes quieran. De momento uno a veces no se da cuenta que fue Dios el que intervino ahí. Uno se da cuenta después, ¿sí me explico? A veces uno, hasta pasando los días, no sé, si alguien tuvo, no sé, un choque, un carro, un accidente, algo, al momento, por lo que pasó, lo que sea, de pronto no sabe cómo interpretar ese acontecimiento, esa situación. Pero con el tiempo, pasan días, pasan meses, pasan años, y uno dice, wow, sin duda fue Dios el que intervino ahí. Entonces también, digamos, Dios estaba revelando, Dios estaba hablándole al pueblo, pero el pueblo a veces necesitaba tiempo para ir comprendiendo qué es lo que Dios estaba tratando de comunicar. Y entonces hasta que lo comprendían, en ese proceso de la revelación, que es así un diálogo hombre-Dios, en medio de lo que Dios hace en la historia, entonces era hasta que el pueblo se daba cuenta, ok, esto nos está hablando Dios, entonces lo ponían por escrito, ¿sí? Espero haber respondido más o menos, ¿no? Primero, por un lado está la tradición oral, luego contando de generación en generación, y en segundo lugar está esto de que a veces somos medio complicados los seres humanos para darnos cuenta de lo que Dios nos está hablando, ¿sí? ¿Más o menos, hermana? ¿Sí? ¿Le ayudé? Ok. ¿Quién más me dijo que tenía una pregunta? Déjenme ver. A ver. ¿Alguien más dijo que tenía una pregunta? Levante la mano. A ver. Ok, pastor. Déjenme encontrarlo. Ok. Hola hermano, buenas tardes. Hola hermano, dígame. Mi pregunta es, cuando estaba hablando de la división, las divisiones que se hizo en la Biblia, me imagino que se hizo esa división de libros históricos, libros poéticos, se hizo esta división para un mejor panorama o aprendizaje de la Biblia, pienso, y mi pregunta va enfocada a quién hizo esta división, porque mencionó sobre que los judíos tenían solamente dividida la Biblia en 3. Y vamos, nosotros la dividimos en un poquito más. Entonces, ¿desde qué parte se hizo esta división? ¿Cómo de alguna manera se contempló para hacer la división? Solamente quería pedir la información sobre eso. Gracias.
Muy bien, muy buena pregunta, hermano, gracias. Esta división viene, ustedes van a ver más adelante que el Antiguo Testamento se tradujo, o tal vez alguien ya lo haya escuchado, el Antiguo Testamento se tradujo, que se escribió originalmente en hebreo, se tradujo al griego unos siglos antes de Cristo, un par de siglos antes de Cristo, y esta traducción griega, que se llama la Septuaginta, adoptó, digamos, esa división. Después, en base a la Septuaginta, se hacen otras traducciones al latín que van a ir adoptando esa misma división, hermano. Ustedes lo van a poder apreciar en la información conforme vayamos avanzando el curso, pero muy buena pregunta. Espero haberle ayudado. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos aquí, no sé si haya otra pregunta, si alguien, si necesitan hacer una pregunta, díganme. ¿Todo bien? ¿Podemos avanzar? Ok. Entonces estamos aquí que el Antiguo Testamento muestra internamente en la historia del pueblo de Israel 7 periodos, ¿no? Que estos periodos van a configurar toda la, digamos, el pensamiento judío, la teología, lo que hoy conocemos como teología del Antiguo Testamento. Y vamos a considerar rápidamente, en los minutos que nos quedan, vamos a considerar así de forma resumida, pues estos periodos, ¿no? Tenemos el periodo de la protohistoria y dijimos que aquí abarca desde Génesis 1 hasta Génesis capítulo 11. Estos son lo que se conoce pues precisamente como protohistoria. Y la historia de Israel, tenemos que decir aquí, inicia digamos, técnicamente, oficialmente, con Abraham, como el representante más antiguo del pueblo de Israel, Abraham. Pero estos primeros 11 capítulos del Génesis nos ayudan a conectar al pueblo judío con la creación del mundo, ¿no? O sea, en el capítulo 12 va a empezarnos a hablar el Génesis de Abraham, pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo apareció el mundo? Todo eso. Pues nos lo explican, o se nos explica, perdón, en los primeros 11 capítulos del Génesis. Y aquí pongo Abraham, el padre del pueblo judío, está conectado, eso nos quiere enseñar todos estos textos, está conectado con el inicio de la historia humana y de la creación en general, ¿no? Pues aquí vienen, en estos primeros 11 capítulos, vienen la narrativa de Adán y Eva, viene la creación en 6 días, vienen todos esos textos, viene el diluvio, vienen textos que para nosotros de alguna manera son familiares, ¿ok? Ahora, debemos aclarar que estos textos, como les digo, el plan de este curso es que podamos meternos en el mundo en la mentalidad o en el mundo de nuestros hermanos en la fe que escribieron estos textos, ¿no? Y tenemos que decir que no podemos leer, porque a veces así nos acercamos, leer estos textos con una mentalidad cientificista, o sea, con toda la ciencia que nosotros tenemos encima, pues, ¿no? A veces nos metemos a estos textos a leerlos y nos estamos peleando, por ejemplo, con la teoría de la evolución, o estamos peleando, o queremos pelear con este tipo de teorías que son realmente modernas, que son desconocidas para el pueblo judío y para la mentalidad de las personas que escribieron, que Dios inspiró para escribir estos textos. ¿Ok? Es esto más que una descripción científica del Génesis, cuando habla de la creación, cuando habla de todo eso, no es tanto para dar datos científicos, bueno, más bien no es para dar datos científicos, ni mucho menos. Lo que quiere es ayudarnos a entender quién está detrás de todo lo creado, ¿no? Es una afirmación teológica. O sea, por ejemplo, Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Eso está hablando de que hombre y mujer tienen dignidad porque son creación de Dios, son diferentes a los animales, tienen otro tipo de mensaje, ¿no? Y entonces nosotros violentaríamos o, digamos,
le haríamos decir al autor cosas que no está diciendo si queremos medirlo desde nuestros parámetros, ¿no? Con la ciencia. No, el autor quiere decirnos, el mundo tiene sentido y el ser humano tiene un propósito porque es creación de Dios, ¿no? Y así, estos textos sirven entonces para conectar desde la creación y nos van contando la historia hasta Abraham. Nos van armando la narrativa, nos van ayudando a entender cómo el pueblo judío está conectado de alguna manera o vinculado con el origen mismo, ¿ok? Bueno, después viene el periodo de los patriarcas, que es donde yo les decía que aquí técnicamente sí ya inicia la historia de Israel propiamente. Y se habla de Abraham y los patriarcas. Digamos que estos textos, los de la protohistoria, es muy difícil fecharlos históricamente, ¿no? Es muy complicado. Digamos que es lo más complejo, lo más difícil, fechar históricamente si se quiere ir por ese camino. Pero el mensaje son ricos, el mensaje teológico, en lo que nos dicen sobre Dios, sobre el hombre, sobre la humanidad, tienen mucho que decirnos, ¿ok? Desde aquí parece ser los biblistas, los expertos, investigadores de la Biblia, hablan de que ya nos pueden dar siglos, por ejemplo. Se hablaría de los patriarcas y de Abraham entre el siglo XX y el siglo XV antes de Cristo. Esto es entre el 1900 y el 1400 antes de Cristo. ¿Ok? Se dice hoy, en base a la investigación moderna, que los patriarcas serían de ascendencia amorrea, o más específicamente del grupo de los arameos, ¿ok? Que ese arameos, ustedes van leyendo las narrativas de los patriarcas y aparece el mismo término en la Biblia, y con la investigación, digamos, antropológica o de diferentes ciencias, se pueden ir precisando algunos datos, ¿ok? Hoy se habla no solamente de los patriarcas, sino también de las matriarcas del pueblo de Israel. Se habla de los patriarcas, o sea, de los varones que Dios usó para ir guiando la historia de la salvación, de cómo hacer la alianza con el pueblo, comunicarse con ellos, pero también hoy se hace énfasis en cómo no solamente Dios se relacionaba con los hombres y no solamente desde este tiempo, no solamente Dios estaba, digamos, cumpliendo su propósito, su plan a través de hombres, porque tradicionalmente o generalmente hablamos de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también hay personajes femeninos, en este caso, que roban, digamos, cámara, que tienen una relación con Dios, que tienen un papel importante dentro de estas narrativas. Personas como Sara, como Agar, como Rebeca y Raquel. ¿Ok? Entonces, tendríamos que hablar en estos capítulos no solamente de los patriarcas, sino también de las matriarcas de Israel, y eso hay diferentes libros, sobre todo en el Pentateuco, y a ustedes más adelante, cuando avancen en estas materias que van a llevar acá, podrán ir aprendiéndolo mejor o analizándolo mejor, ¿ok? Entonces, esto sería el periodo patriarcal. Después tenemos el periodo del éxodo y la conquista de la tierra. Como todos saben, con José se llega a Egipto, el pueblo de Israel, sus descendientes se quedan ahí, los trataban bien, pero después llegó, dice la narrativa bíblica, un faraón o un rey que no conocía a José, y entonces los empezó a maltratar. Y empezaron a vivir como esclavos y todo eso que ya creo hemos leído. Y aquí nada más déjenme dar algunos datos. Se dice que la estancia de los hebreos en Egipto y el tiempo donde tuvieron el favor por los días de José podrían fecharse entre el 1720 y el 1550 a.C. Todo parece indicar, o la teoría se basa en que los incos
los hicsos, perdón, eran oriundos de la tierra hebrea, ¿ok? Y entonces, como eran de alguna manera, los dos eran de la misma región, pues los trataban bien. Esto es lo que dicen hoy los investigadores, ¿no? O sea, tratando de darle una explicación lógica a este tipo de narrativas. Y se dice también, pues, que los hebreos fueron maltratados por los egipcios en el periodo del Imperio Nuevo. Ustedes van a ir leyendo ahí, en las notas de clase, un poco más de información sobre esto, ¿no? Sobre los hicsos, sobre el Imperio Nuevo. Cuando revisen las notas de clase, o no sé si alguien lo haya hecho, van a poder tener un poco más de información. Ahorita nada más voy bosquejando y vamos un poco rápido. ¿Y por qué se dice que sería en el Imperio Nuevo cuando los maltrataban? Pues porque fue el Imperio Nuevo el que expulsó a los hicsos. ¿Ok? Bueno, vamos con Ahora, aquí estamos hablando del éxodo y de la conquista. Hay dos posibles fechas, no se ponen de acuerdo los investigadores bíblicos, hay dos posibles fechas para el éxodo. Eso, pues aquí nada más lo estamos bosquejando así, dibujando, para que ustedes tengan una noción, pero estos temas ya se van a analizar con más detenimiento, no en esta clase, sino cuando lleven, por ejemplo, una materia de Antiguo Testamento, ya como el Pentateuco. ¿Ok? Pero hay dos posibles fechas para que ustedes sepan. Una es alrededor de 1480, o sea, en el siglo XV a.C., y otra sería en el reinado de Ramsés II, por ahí en el siglo XIII a.C. ¿Ok? Ahora, eso es en torno al éxodo. Tenemos también la conquista. La conquista es narrada en Josué como un acontecimiento muy rápido y violento, ¿no? Muy espectacular, violento. Todas esas narrativas, por ejemplo, donde caen las murallas y todo eso. Esas narrativas, ustedes seguramente las han leído. Sin embargo, hoy, con la investigación arqueológica, se propone que más bien, probablemente, es lo que dicen los arqueólogos, la conquista pudo ser o debió ser más lento y laborioso. Ustedes pueden leer Jueces, capítulo 1 y capítulo 2, y van a ver cómo se describe otra perspectiva de conquista, que va más lento el proceso y donde va más lento el proceso y donde no se expulsa a los cananeos, por ejemplo, a los pueblos que ya están ahí, no se expulsa, se aprende a vivir con ellos. Eso lo explica, perdón, uno lo puede leer en Jueces 1 y 2, capítulo 1 y 2, y digamos que la arqueología o la investigación arqueológica optaría por una explicación de ese tipo, una explicación de conquista más lenta y armoniosa, digamos, ¿no? Donde hay convivencia. Ahora, porque lo lógico es pensar, dicen que no hubo una entrada violenta por parte del pueblo, pues quienes ocupaban la tierra eran hermanos, ¿no? Si los hebreos habían bajado de esa tierra a donde volvieron, ustedes lo van a ver más adelante cuando vean los mapas y todo, cuando veamos la geografía, van a ir viendo de dónde bajaron para irse a Egipto y luego volvieron a la tierra que Dios les dio. No tendría caso, como dice la arqueología hoy, no tendría caso, pues, estar matando a tu misma gente, ¿no? A tus compatriotas. Entonces, esas son otras, digamos, algunas líneas que se pueden bosquejar por ahí. Claro que uno tiene que ir interpretando entonces el mensaje bíblico a la luz de estas propuestas, pero también uno puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, y sigo aceptando lo otro. Pero poco a poco vamos a ir dialogando y aprendiendo más, creo yo. Ok. El periodo de los jueces es narrado, pues, en el libro de los jueces, y, digamos, que es un periodo, pues, bastante largo, ¿no? Porque, pues, hay muchos jueces, y hay muchos, digamos, personajes que
va desde la muerte de Josué hasta el inicio de la monarquía. ¿Okay? Josué pues fue digamos, el sucesor de Moisés, a quien le tocó repartir la tierra y todo eso, y ya, pero el pueblo después de su muerte no se organiza en una monarquía, sino que se organizó en una teocracia, ¿no? Entonces Dios era la máxima autoridad en el pueblo. Y ahí jueces, por ejemplo, si uno lee el libro de los jueces, se va a dar cuenta que hay como un círculo vicioso, ¿no? El pueblo se aleja de Dios, entonces le va mal, luego claman a Dios, Dios envía a un juez, o sea, a un libertador o a alguien que los ayude a salir de su opresión, y entonces, pues viven bien hasta mientras vive ese juez. Pero después, otra vez, el pueblo se olvida de Dios y vuelve a ser el mismo círculo vicioso. Así es el libro de los jueces. Pero en este tiempo, lo característico es que no estaban organizados por una, digamos, monarquía, no tenían un rey, sino que estaban por tribus, una federación de 12 tribus, dice ahí, y era un gobierno teocrático, o sea, Dios estaba como la máxima autoridad. Entonces, la organización del pueblo descansaba sobre lo religioso y sobre lo cultural. Aquí, las 12 tribus celebraban las mismas fiestas en el mismo lugar santo, ¿no? Que estaba en un punto medio. Y entonces, en este sentido que les digo del círculo vicioso que había, juez significa libertador, ¿ok? Es una palabra hebrea de una difícil traducción, porque no se realiza, digamos, un papel, una tarea siempre igual, pero podemos decir que significa libertador en ese contexto del círculo vicioso que hacía el pueblo. Después tenemos la época de la monarquía. Muchos pueblos alrededor de Israel, como Moab y algunos otros, ya tenían monarquías. Cuando el pueblo estaba organizado con la teocracia, los otros pueblos ya tenían monarquías. Y por mucho tiempo el pueblo de Israel se resistió a tener una monarquía. Pero ahí ustedes pueden leer Jueces 8:23, donde dice, donde ejemplifica cómo el pueblo se rehusaba a tener una monarquía. Creo que es Otoniel, si no me recuerdo, el que dice que no, yo no voy a ser rey de ustedes ni mi hijo. Pero llegó el tiempo en que quiso ser como las demás naciones, dice 1 Samuel 8:5, y ahí sí, ya pidieron rey, ¿no? Y bueno, ustedes saben, hay toda un drama entre que Samuel se siente rechazado, pero Dios le dice, ¿sabes qué? No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, o sea, está rechazando la teocracia. Y como sabemos, pues el primer rey fue Saúl en ese tiempo, fue esa transición entre juez y rey, fue mitad juez y mitad rey. Como los jueces, fue escogido por Dios, el Espíritu de Dios venía sobre él, así como los jueces, pero fue reconocido por el pueblo como rey. Entonces aquí podemos ver, digamos, una monarquía recién nacida, ¿no? Una monarquía en un periodo, en una etapa naciente apenas, muy apenas a iniciarse, ¿no? Pero ya con David, pues surge la organización política, ¿no? Definitiva, con el rey David, que sería el segundo rey, y que es muy famoso para nosotros, muy común, muy conocido por nosotros. Ahí Jerusalén fue elegida como la capital del reino y como la ciudad santa, como el lugar de culto, digamos, y se crearon las instituciones ya monárquicas, ¿no? Ya se establece el trono, todo eso, el ejército, se empieza a desarrollar más, tanto en lo religioso como en lo político. Teológicamente hablando, digamos, David es descrito como un rey conforme al corazón de Dios. Todos sabemos esa referencia, ¿no? Luego viene Salomón, ustedes lo saben, el tercer rey en este caso, y Salomón pues viene a continuar con la obra de alguna manera de David. Se construye el templo, pero tras su muerte se
viene un episodio trágico, que es la división del reino, ¿ok? Y desde entonces tendremos el reino del norte, Israel y su capital en Samaria. Estos son datos básicos, eso sí, si pueden apúntenlos, apréndanselos, o si alguien no se lo sabe. El reino del norte, Israel y su capital Samaria, y el reino del sur va a ser Judá, y con Jerusalén como capital. Israel, el reino del norte va a desaparecer en el 722 a.C. ante el imperio asirio. Es un dato que constantemente vamos a estar viendo a lo largo de esta materia. Y Judá, por su parte, al sur, va a ser sometido por Babilonia en el 587 a.C. Aquí es donde comenzaría el exilio babilónico. Y el exilio, nos referimos al exilio babilónico aquí en este periodo que sigue. ¿Ok? Se dice, por ejemplo, en Jeremías 5, 28 al 30, el número de exiliados rodaba entre 4.600. Ahí está la referencia, ustedes la pueden confirmar. Entonces, aquí pasa algo en el exilio. El reino del sur es sometido por Babilonia y se llevan, digamos, a lo que es, o sucede lo que es conocido como la fuga de cerebros, ¿no? Se llevan, a ver, déjenme ver el chat. Inicia lo que se conoce como la fuga de cerebros. Se llevan a los... hermano Edgar, no, esta presentación la preparé exclusivamente para hoy, porque me han pedido que estuviéramos limitados en tiempo, pero la puedo cargar sin ningún problema más tarde, ¿ok? La puedo cargar sin ningún problema en cuanto termine esta reunión, esta sesión, perdón. Entonces tenemos el exilio. Entonces empieza lo que se llama la fuga de cerebros, perdón. Se llevan a los dirigentes del pueblo, traen a más gente para mezclarla, y aquí se destruye pues la ciudad santa y se destruye el templo, ¿no? Dos cosas importantes para el pueblo de Israel. Y entonces comienza pues una gran crisis para los judíos, porque pues el templo y la ciudad santa, cosas que estaban muy relacionadas con la imagen que ellos tenían de Dios, pues habían sido destruidos. De alguna manera en la antigüedad, ser sometido por otro imperio era aceptar que el Dios del otro imperio era más fuerte, ¿no? Pero los israelitas van a aprender o van a sobrevivir esa crisis, incluso en el exilio, van a aprender digamos, a repensar o a redescubrir otras cosas de Dios. Por ejemplo, en Ezequiel, por ejemplo, podemos ver que se habla de que Dios no está en el templo nada más, o sea, Dios se les aparece o les sale el encuentro allá mismo en el exilio. Y ahí va a surgir también la sinagoga. Como ya no tenían templo, pues empiezan a reunir en unas comunidades, en grupos de reunión, que ya no son templos, sino que es lo que se pasa a llamar la sinagoga, ¿no? En el exilio se escribe Ezequiel, como decimos, el profeta, ahí aparece el mensaje de Ezequiel, y también de la segunda sección de Isaías, que serían los capítulos del 40 al 55, ¿no? Ok, y la última parte, la última etapa en la historia de Israel sería el posexilio, es decir, el regreso del exilio. Y esa narrativa o esas narraciones bíblicas las encontramos en Esdras y Nehemías, que informan sobre la restauración posexílica tanto de la ciudad de Jerusalén como del templo, ¿no? Y en algún momento los judíos tuvieron el optimismo de pensar que el reino de David, el reino davídico, la monarquía, se iba a restablecer. Y entonces hay algunos textos donde se habla de eso, ¿no? Zacarías, Ageo, pero los mismos persas para este tiempo frustraron todas esas aspiraciones, todos esos deseos de restablecer el reino de David, y entonces aquí técnicamente surgiría el judaísmo como religión. Es decir, en todos los periodos anteriores,
antes del exilio, por ejemplo, diríamos preexílicos, en todos los periodos antes del exilio, no había una división entre la fe judía y su política o su cultura, todo eso, todo estaba mezclado. Pero aquí, en el posexilio, al tener que estar viviendo como sometidos a otra nación, surge el judaísmo como religión, o sea, se tiene que vivir el judaísmo, ya no se puede vivir todo junto con la cultura, con la política, no, aquí se tiene que vivir ya más como una fe personal, digamos, y entonces aquí es donde se dice que para el tiempo del posexilio surge el judaísmo, ¿no? Por eso algunos autores lo van a manejar así. Bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. La pastora Jocabet habla sobre las 70 semanas de Daniel. Sí están relacionadas con el periodo del posexilio, pero estos textos, bueno, del exilio y del posexilio, pero ya esos textos pues se analizarían en una materia mucho más avanzada en otro momento, pues ya sería escatología y esos temas. Pero sí, por ahí va, ¿no? El libro de Daniel tiene narrativas del exilio. De hecho, ahí, pues, cuando uno lee Daniel, pues va mezclando, bueno, va muy pegado al contexto persa, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, pero ahí ya en su momento lo van a ir más adelante viendo. Me dio un mensaje, no sé. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, creo que ya para pasar a las conclusiones. No sé si alguien tenga alguna pregunta, hermanos, hermanas. A ver, déjenme ver a todos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo está bien? ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Bueno, entonces, déjenme leer aquí algunos puntos que les puse en las conclusiones. El Antiguo Testamento, o la Biblia hebrea, que también se llama así. Ok. El Antiguo Testamento, o la Biblia hebrea, a ver si otra vez para adelante. Nos deja ver grandes etapas que marcaron la fe nacional y la identidad, perdón, la fe y la identidad nacional del pueblo de Israel. Pero estas etapas son internamente, ¿ok? Estas etapas son las que podemos ver cuando leemos el texto. Nosotros también tenemos que conocer o investigar, y es lo que vamos a hacer a través de los foros, de los debates que ustedes van a estar teniendo, es qué estaba pasando alrededor, ¿ok? ¿Qué estaba pasando afuera? Esto es lo que estaba pasando adentro, digamos, en el mundo bíblico. Son las narrativas con las que de alguna manera nosotros ya estamos relacionados. Entonces, estas grandes etapas nos las está contando el pueblo de Israel, nos las está contando desde adentro. Por eso pongo acá, estos relatos son contados pues desde adentro, desde el pueblo de Israel. Pero a veces no siempre coinciden con la óptica exterior, que es lo que vamos a analizar en esta primera unidad, ¿no? Hay que conocer también los datos de la historia universal y en qué sentido van dialogando con el pueblo de Israel. Entonces, es importante darnos cuenta que el pueblo de Israel aprendió a ver a Dios en medio de su historia nacional, ¿ok? El pueblo de Israel aprendió a ver a Dios, por ejemplo, cuando eran un grupo de tribus, entendió a Dios ahí de una manera, y luego fue viendo a Dios a través de cuando se consolidó como monarquía, como nación. Después fue aclarando su visión sobre Dios en medio del exilio, de las crisis, y después aclaró o fue ampliando su visión sobre Dios cuando tuvo que regresar del exilio y vivir una fe más personal, ¿no? Entonces, estos relatos del Antiguo Testamento, vuelvo a recalcar, son relatos teológicos, y más que comunicarnos solamente datos históricos, nos quieren hablar del Dios hebreo, del Dios judío, ¿ok?
Estas historias de la etapa de Israel serán la base que configuran todas las narrativas del Nuevo Testamento. O sea, estas historias, estos periodos que hemos dicho hoy, estas etapas en la historia de Israel, son narrativas constantes. Por ejemplo, el Éxodo es una narrativa constante, la creación es una narrativa constante a la que se vuelve a lo largo de toda la Biblia. En el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, la creación en el posexilio es reinterpretada como cuando Dios está haciendo algo nuevo, está recreando, sigue creando. Y luego en el Nuevo Testamento la creación será reinterpretada desde la cristología. En Juan, por ejemplo, es Jesús el que está detrás de toda la creación, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo cómo estos relatos, estas etapas en el pueblo de Israel sirven para ir ampliando nuestra relación, nuestra comprensión de Dios a lo largo de la Biblia. Ok. Y pues hasta ahí, hermanos, hermanas, sería todo por mi parte en esta ocasión. Si hay alguna pregunta, díganmelo. Si no, aquí podemos ir concluyendo esta sesión. ¿Preguntas, comentarios? ¿Ninguna? ¿Todo está bien? Muy bien, entonces les agradezco el tiempo que tomaron para estar aquí. A ver. Ok, les agradezco el tiempo que tomaron para estar aquí. Me ha dado gusto compartir con ustedes. Dios les bendiga y pues estoy para servirles. Les animo a que puedan ir atendiendo pues las actividades del curso para que todos podamos aprobar sin problema. ¿Ok? Pues Dios les bendiga. Saludos hasta donde estén. Nos vemos, con el favor de Dios, en la próxima sesión.